abordar una buena noticia que hemos conocido en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo entre Israel y Hamás para iniciar un proceso de paz en Gaza. Este plan contempla la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas y el retiro parcial de las tropas israelíes del lugar, en lo que sería la primera fase de un marco para poner fin a este conflicto. Sobre el alcance real de este anuncio, queremos conversar esta mañana con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, a ver, parece que es bien clave esto de entender que esto es un primer paso de una cosa que debería seguir trabajándose en el tiempo, ¿no? Por eso hablamos como de un acuerdo marco o de una primera fase. Exactamente, todo esto surge la semana pasada con este plan de 20 puntos que Donald Trump da a conocer y sobre el cual se comenzó a trabajar. Hemos visto que en Egipto se han realizado estas negociaciones entre Hamás e Israel con mediadores como Turquía, Qatar y el propio Estados Unidos y obviamente Egipto. Y eso ha permitido que estemos en el inicio de lo que podría ser el fin de esta guerra. Esto considera 3 etapas. Esta es la primera y la más importante, porque implica que Hamás entregue a los rehenes vivos o muertos que tenía todavía en su poder, a cambio de la liberación de prácticamente 2.000 palestinos que están en cárceles israelíes. Esto, según Trump, podría darse el día lunes. Sí. También se ha dicho que el propio Trump viajaría a Medio Oriente este fin de semana, eventualmente llegando el domingo a Egipto, probablemente para ser parte o tener algún tipo de rol en este proceso. Y a partir de ahí, claro, se supone que las fuerzas de defensa israelíes se van a replegar a una primera línea, aún dentro de Gaza, y posteriormente eso se va a ir, digamos, avanzando en términos de que se sigan replegando hasta llegar finalmente al borde histórico de Gaza. Ya, no es que las tropas israelíes abandonen el territorio, no. Digamos. Es bastante más paulatino en el tiempo. Así Entiendo es. que esto tiene una tercera como patita, que es que van a permitir la ayuda el ingreso de ayuda humanitaria, ¿no? Exactamente. Y que Israel se compromete a cesar los ataques, digamos. Claro, Hay o sea, un alto al fuego. en primera instancia, un alto al fuego. En segunda instancia, todo los rehenes y cambiarlo con estos prisioneros palestinos. Ingreso de ayuda humanitaria. Y de ahí hay otras instancias que tienen que ver con cómo se va a gestionar la... Hemos visto que se ha anunciado la existencia de este directorio Como un gobierno de transición. en manos de Palestina, que es básicamente la autoridad que está en Cisjordania, personas más bien de un perfil técnico más que político, y que la cabeza de esto, al menos en primera instancia, es el británico Tony Blair. Sí, que entendemos que hay reticencia con la figura de Tony Blair, digamos, que no lo mira con buenos ojos. Probablemente la invasión estadounidense a Irak, supuestas armas de destrucción. La segunda fase también entiendo. Segunda etapa en principio. ¿Eso es algo que se ve posible? ¿Que sea un grupo con las características de Hamás que baje las armas, en definitiva? Es un requisito que está planteado dentro de los 20 puntos que dio a conocer Trump. Por lo tanto, es algo a lo cual jamás debería acceder, porque de lo contrario, tal como lo dijo Trump, va a permitir que el primer ministro Netanyahu termine el trabajo y eso significaría continuar con esta guerra. Alberto, ¿cuál es la clave en esta oportunidad para que estas negociaciones tengan un buen resultado? Porque se intentaron hacer negociaciones en el camino. Egipto ha jugado un rol súper relevante, Qatar en algún sentido también. ¿Por qué esta vez sí se llega a este alto al fuego? ¿Es el desgaste de los 2 años? ¿Es la situación externa o interna de Netanyahu? ¿Es el rol de Donald Trump? ¿Qué se conjugó para que hoy día estemos dando algo que hasta ahora parece una muy buena noticia? Probablemente una combinación de elementos. Efectivamente hemos visto cómo esta guerra, que comenzó hace prácticamente 2 años, ha generado una destrucción total en Gaza, siempre teniendo al medio el tema de la necesidad de liberar a los rehenes que faltan. Recordemos personas. ¿Y qué es el compromiso de Netanyahu? Que ha sido objeto de crítica incluso dentro de, sobre todo de los familiares y amigos de los rehenes, que han dicho que ellos habrían preferido que el gobierno negociara a cambio de lo que fuese para recuperar los vivos.
Sabemos que eso ya no va a ser, porque se han entregado cuerpos y hay otros cuerpos que también están en manos de Hamás en esta etapa. Ahora, se estima, perdón, ahí no sé qué es lo oficial, pero en el fondo se estima que son 48 rehenes que todavía estarían en poder de Hamás, de los cuales se considera que habría algunos que todavía estarían con vida. Se hablaba de una veintena, pero entiendo que Estados Unidos tiene una mirada un poquitito más pesimista. Así es, se ha hablado preliminarmente de 20 de esos 48 que estarían vivos, Ya, pero todavía sabemos a no hay ciencia claridad. cierta. Ahora, se supone que eso debería estar claro porque en este contexto de las negociaciones en Egipto se han intercambiado los nombres tanto de los palestinos que van a ser liberados como de los rehenes y de esa lista quienes están vivos y quienes no. Ya. Y en ese contexto, claro, el rol de Trump ha sido incuestionable. Recordemos que durante la guerra, la llamada guerra a los 12 días entre Israel e Irán, él impuso un concepto que divulgó a través de sus redes sociales, que es paz a través de la fuerza, no a través de la negociación. Él parte diciendo que en el fondo apoya a Netanyahu, hemos visto que ha habido momentos y momentos, pero que además él amenaza con respaldar y apoyar la continuidad de esta guerra. Y tomando en cuenta que Hamás está contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, no tiene mucho margen de movilidad. Lo único que tiene para negociar con Israel son los dos rehenes y en ese aspecto la opción es negociar y avanzar. Los 20 puntos contemplan la posibilidad de que ellos puedan abandonar Gaza sin ningún tipo de represalia o enfrentarse simplemente al exterminio, lo cual también implicaría la muerte de los rehenes que quedan. ¿Hay alguna posibilidad de que las partes, alguna de las dos, desconozca este acuerdo? El propio Hamás ha pedido que se garantice que una vez que entreguen a los rehenes no se vuelva al conflicto. Exactamente. Incluso hoy, esta mañana, vimos nuevos bombardeos en Gaza, columnas de humo que se Entiendo levantaban. yo, una interpretación, no sé, que eso ocurre porque todavía no se firma este acuerdo. Este acuerdo tiene que estar firmado y ahí entonces Israel cesaría los ataques. Exactamente. Ya. Mientras ese acuerdo no se firme, no se ratifique, la acción militar, la operación militar continúa. Ya, o sea, ¿no sería que Israel está desoyendo la condición que se está poniendo para este acuerdo? Técnicamente no, pero claramente bombardear mientras se está negociando... Podría haber tenido una buena voluntad de terminar los bombardeos. Es la posición Incluso israelí. sin la firma puesta. Digamos. Exactamente. Ya. Se supone que la firma debería concretarse probablemente hoy. Pero lo cierto es que hasta que esto no esté firmado y veamos el intercambio, ¿verdad?, la liberación de rehenes y de prisioneros palestinos, todo esto sigue siendo muy frágil. Tú muy bien lo decías. Hemos visto otros intentos y procesos destinados a poner fin a esta guerra que han fracasado porque alguna parte ha incumplido. Ahora, si alguien pudiese incumplir esto es posible, pero en este minuto vemos que Trump está fuertemente involucrado con esto y no va a permitir que el plan que lleva su nombre naufrague porque alguna de las dos partes no haga lo que espera que tenga que hacer. Ya, menos que esa parte fuera Israel. Exactamente. Aquí Trump se juega gran parte de su capital político y su imagen exterior. Estados Unidos, por cierto, con alguien su aliado histórico y que lo necesita, que es Netanyahu. O sea, sería raro un Netanyahu que desconozca lo que Trump está diciendo, pese a que entiendo que Netanyahu tiene resistencia interna. Hay ministros de Israel que no están de acuerdo con este plan. Exactamente. El gabinete tiene que aprobar esto, el gabinete israelí tiene que aprobar esto hoy. Y sabemos que hay ministros que se están desmarcando de esto porque no apoyan esta iniciativa. ¿Y podría ser que no lo aprueben? ¿Ahí qué pasaría? Es poco probable que no lo aprueben. Ya. Tal vez se podían marginar, pero es poco probable, por lo que tú también decías recién. Ese es el peso de Trump y Estados Unidos, en el fondo, ¿no? El peso de Estados Unidos y la relación con Netanyahu. Hay que recordar que aquí no solamente están participando su representante, ¿verdad?, sino también incluso su yerno en estas negociaciones. Entonces, vemos que Trump está muy involucrado y quiere que esto resulte, porque de por medio está su imagen, no solo como presidente de Estados Unidos, sino como el gran negociador que él se ha querido mostrar ante el mundo. Bueno, ha dicho que quiere el Nobel de la Paz, ya reiteradamente lo ha que dicho. se entrega mañana. Sí, que no sé si se lo van a entregar, básicamente, pero... Poco probable. Incluso para aquellos que son detractores de Donald Trump, en este caso uno podría decir, tú decías, es indesmentible o incuestionable el rol que él ha jugado para tratar de desactivar este conflicto, ¿no? Sí. Más allá de todos los alcances que mucha gente pueda tener con Trump, pero en esto en particular sí pareciera que se está jugando por la paz. ¿O hay otro interés aquí? Aquí, bueno, hemos visto que Trump ha ido cambiando mucho sus posiciones. Recordemos que en algún minuto él incluso promovió la idea de que los gases de Silicon Valley, Medio Oriente o algo por el estilo. Entonces, él ha sido muy fluctuante respecto a su posición frente a Gaza.
Sin embargo, lo cierto es que, por ejemplo, si uno piensa en lo que hizo el expresidente Joe Biden no tuvo la capacidad de presión, la llegada en términos personales con Netanyahu y por eso muy pocas cosas prosperaron durante la anterior administración. Obviamente Netanyahu se siente mucho más cómodo, no solamente con Trump, se siente mucho más cómodo con gobiernos republicanos. La relación entre Netanyahu y Obama también fue mala. Claro. Entonces, en ese contexto, sí, efectivamente, ahí hay un rol que está jugando Trump en función de esta relación estrecha, política y personal con Netanyahu y su imagen como gobernante de Estados Unidos y gran negociador. En lo inmediato, y quedándonos con la primera fase, pensando en que resulte que los rehenes se entreguen y que se cumpla esta primera parte y con la incertidumbre que va a pasar en el futuro, ojalá con una reconstrucción en casa relevante y con un cambio y una paz que sea realmente sostenible. Hoy día, ¿cómo está terminando este conflicto? ¿Hamás efectivamente queda debilitado? ¿Es un grupo que ha sido rotulado como terrorista que queda al margen? Recordemos que Hamás estaba gobernando en la Franja de Gaza, o sea, no era un grupo externo rebelde, sino que era a quien en el fondo los ciudadanos le entregaron la representación. Y por otro lado, ¿cómo queda Israel? ¿Puede Netanyahu exhibir esto como un triunfo? Buenas preguntas. Sí, Hamás es un grupo que nace en el contexto de la primera intifada a fines de los 80 y que tiene una dimensión política y militar. Después de que Israel se retiró de Gaza en 2005 y hubo elecciones, efectivamente Hamás comenzó a gobernar literalmente Gaza, entrando en conflicto con la Autoridad Nacional Palestina liderada por Mahmoud Abbas. La Autoridad Nacional Palestina en su momento fue expulsada por Hamás de Gaza y por eso quedó circunscrita a Cisjordania. Y en ese aspecto, si bien esta guerra ha buscado debilitar militarmente a Hamás, borrarlo de Gaza, como lo han dicho muchas veces las autoridades israelíes, cuesta pensar que vaya a desaparecer. Tal vez ya no tenga presencia en Gaza. Dentro de los 20 puntos se establece que no puede formar parte de ninguna clase de gobierno que venga de aquí en el futuro. Pero Hamás representa una idea. Y destruir una idea es muy difícil. Claro, lo que pasa es que esa es la idea que es la que les da el argumento a Netanyahu para seguir con este conflicto, porque lo que él exhibe es que jamás lo que promueve es la desaparición de Israel. Y eso es verdad. Ya, entonces, y eso tuvo eco dentro del pueblo gazatí. Mi pregunta también, porque tú decías, queda militarmente debilitado, Sí. pero aquí también se le está tratando de debilitar políticamente. No sé hasta qué punto es verdad o no, o cómo lo interpretas, porque aquí cada lado tiene su propia interpretación, esta idea de que jamás ha utilizado al pueblo gazatí para ponerlos como blanco, como escudo humano, para, no sé, pues tener túneles en lugares fuertemente, para su estrategia militar y para su estrategia política también. ¿Y cuánto costo puede tener eso en términos políticos? Porque yo no llego a decir lo que voy a decir, es una locura, porque te voy a decir poniéndose los zapatos de un gazatí, probablemente yo no podamos ni tú ni yo hacer Nadie ese puede. ejercicio, ¿no? Pero después de un proceso así de doloroso, así de tremendo, no sé si puede seguir gozando de la misma popularidad jamás dentro del propio territorio, porque muchos lo culpan de haber expuesto a su propio pueblo, a los gazatíes, a esta masacre que hemos visto, en respuesta al atentado de Hamás. A 2 años de ese atentado, que costó 1.200 muertos, de manera también muy brutal, 250 secuestrados, resulta imposible pensar que jamás no haya dimensionado la envergadura de la respuesta israelí. Y en ese aspecto, tiene mucho sentido pensar que jamás estuvo dispuesto a inmolar, a sacrificar a los habitantes de la Franja de Gaza ¿Pero con qué fin? para mostrar la brutalidad del ataque militar israelí. Es decir, hemos pasado de un atentado que conmovió al mundo hace 2 años a una ofensiva militar que, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, llega a 67.000 muertos, de los cuales 20.000 serían niños. Y en estos 2 años hemos pasado de ese atentado a una guerra que se transformó en un escenario de hambruna y que Naciones Unidas definió como genocidio. Eso es lo que finalmente tiene Hamás en la mano para mostrar ¿Y eso finalmente. en qué se traduce? ¿En un descrédito de Israel? ¿En una posibilidad de que Netanyahu tenga que comparecer ante tribunales internacionales? ¿Hasta dónde llega ese daño? Porque efectivamente, o en la creación efectiva y real de un Estado palestino, porque hemos visto cómo se ha ido reconociendo esto. Vimos cómo países, ya no cualquier país, al reconocimiento del Estado palestino. Alguien podría decir de lo que jamás hubiese querido
lógica que tú planteas, y otro se... Netanyahu va a tener que pagar por los crímenes de guerra, porque en el fondo eso también, haciendo distintas organizaciones internacionales, los crímenes de guerra cometidos en Gaza. ¿Podría pasar también? Por parte de potencias europeas, por ejemplo, entonces, Sí. tiene un peso simbólico marco de general que se inauguró el mes pasado y que además coincide con los 80 años de nación, tiene un valor meramente simbólico. Hay países que tienen representación en Ramallah, en Cisjordania, pero hoy Gaza y Cisjordania siguen siendo dos territorios separados, no están conectados, no hay un solo gobierno en los territorios, y por lo tanto la idea de, sin duda, el norte es poder avanzar hacia la solución de dos estados. Sin embargo, falta mucho camino para eso. Ya estamos recién en este proceso de terminar la guerra y todavía tampoco están claros los plazos. Claro. Si Netanyahu va a terminar compareciendo frente a algo o a alguien, es poco probable. La Corte Penal Internacional emitió una orden de búsqueda y captura en contra de él y de líderes de Hamás. Sí. Sin embargo, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, India, son países que no han firmado el acuerdo que te compromete con la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese aspecto, Israel no lo va a entregar. Tendría que Netanyahu viajar a un país firmante que tomara la decisión política de arrestarlo y extraditarlo. Y eso también es muy poco pero probable. para cerrar entonces, ¿tú no ves un costo real que le pueda significar a Israel el haber llevado en estos términos adelante esta respuesta a ese atentado de Hamás? Esos costos existen, sin ¿Cuáles duda. son esos costos reales, concretos? Aparte del descrédito internacional, el aislamiento que hemos visto por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Estos reconocimientos simbólicos, etc. todo lo que mencionas Ese es un no es costo. poco. Ah, ya. No es poco. O sea, estamos hablando que Israel es probablemente la única democracia sólida de Medio Oriente, que es una región en donde lo que abundan son dictaduras y monarquías. Pero hay que entender que Israel, en el tema de la seguridad, deja todo ese ámbito democrático y moderno de lado, porque esa es su prioridad. Y por eso hemos visto esta ofensiva militar de 2 años devastadora y brutal. Eso le ha significado un costo diplomático, le ha significado que muchos países hayan decidido repensar o revisar sus acuerdos comerciales con Israel. Israel en muchos aspectos está aislado y también, es importante señalarlo, ha polarizado aún más a la población israelí. Hay sectores de Israel que evidentemente han apoyado esta operación militar hasta sus últimas consecuencias, pero también hay sectores de la sociedad israelí que no quieren eso, nunca lo quisieron. Hemos visto reservistas israelíes que han dicho yo no voy a ir a combatir a Gaza, y hay sectores que efectivamente desean vivir en paz con palestinos en un territorio gobernado por ellos, en un Estado palestino. Ya, pues hay costos internacionales, pero también en la política interna que vamos a tener que seguir mirando y revisando en la medida en que esto se vaya cumpliendo y vayamos viendo cuál es el futuro definitivamente de Gaza y de todo ese territorio de Medio Oriente que nuevamente ha estado tan estresado, tan tensionado con esta cruzada ya de 2 años, que esperemos termine con este primer paso al menos. Álvaro Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco más. Gracias a ti por la invitación. Que te vaya bien, nos vemos.